insuficientes, un matrimonio insuficiente, una vida familiar insuficiente, felicidad insuficiente. Vivimos en un mundo de insuficiencias, donde nuestros logros o éxitos nunca parecen ser suficientes. Esto se refleja en nuestra relación con Dios. Creemos que Dios está irritado y nunca satisfecho con lo que hacemos. Pero aún así, nos sentimos más insuficientes que antes. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo afirma que Cristo es aún más que suficiente. Es suficientemente suficiente. En nuestra iglesia tenemos una declaración de propósito, 4 palabras que expresan nuestro propósito como iglesia, por qué existimos como iglesia. Las 4 palabras son: haciendo nuevo, haciendo mejor. Nuestra firme convicción, nuestra creencia es que Dios siempre tiene algo nuevo y algo mejor para tu vida. Dios no está satisfecho con dejarte donde estás. O sea que Dios te quiere avanzar a cosas nuevas y mejores que Él tiene para ti, para tu matrimonio, para tu familia. Dios te quiere avanzar a lo nuevo y lo mejor que Él tiene para ti. Y nosotros tenemos el gran privilegio como iglesia de ser usados por Dios para facilitarte a ti lo nuevo y lo mejor que Dios desea para tu vida. Comenzando hoy y abarcando todo el mes de octubre y el mes de noviembre, vamos a estar en una serie y hemos titulado esta serie Suficientemente Suficiente. Estamos viendo la imagen de Cristo que nos da el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Y te voy a decir de una vez que en esa carta a los Colosenses Pablo habla acerca de la supremacía y la suficiencia que ofrece Jesús. Y entonces durante estos 2 meses vamos a atravesar una jornada a través del libro de Colosenses y vamos a ver que en cada aspecto, cada ámbito de tu vida, Cristo es suficientemente suficiente. Ahora, al inicio de cada mensaje durante el mes de octubre y tal vez noviembre, tal vez veamos para entonces, vamos todos juntos en voz alta a recitar un pasaje del libro de Colosenses. Es un pasaje bastante impresionante e impactante porque habla de la supremacía de Jesucristo, de la majestad de Jesucristo. Yo quiero que tú me acompañes. Antes de cada mensaje vamos a leer este pasaje en voz alta y de hecho quiero darte un reto. Te quiero desafiar en algo. ¿Qué si en estos días de octubre te comprometes a memorizarte esta porción que vamos a leer en voz alta cada semana? Mira, hay una gran diferencia que sucede en tu vida. Es muy diferente leer la palabra de Dios y tener la palabra de Dios en tu corazón. Te voy a decir, ha hecho una gran diferencia en mi vida estar conduciendo en mi auto y nada más comenzar a recitar en voz alta lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que yo me he memorizado. Es un sentir totalmente diferente. Yo te quiero animar que durante este mes de octubre son 5 versículos nada más, que hagas el esfuerzo de memorizarte esta porción de la Biblia y verás qué impacto hará en tu vida. Vamos a estar leyendo Colosenses el capítulo 1 de los versículos 15 al 20. ¿Están listos? Toda la letra va a estar en la pantalla. ¿Ya está en la pantalla? Vayamos a eso es. Ahora, voy a contar hasta 3 y todos juntos en voz alta. Piensa en lo que estás leyendo, porque esto es verdad lo que estamos leyendo acerca de Jesús. 1, 2, 3. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero.
porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, fíjate bien, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y todos juntos vamos a decir: Cristo es suficientemente suficiente para mí. Dilo conmigo: Cristo es suficientemente suficiente para mí. El apóstol Pablo jamás había visitado la ciudad de Colosas. Sin embargo, Pablo tenía un discípulo, un estudiante, un hombre llamado Epafras. Pablo le enseñó el evangelio a Epafras, y entonces Epafras fue a la ciudad de Colosas y él compartió con los colosenses esta palabra, este evangelio. Entonces podríamos decir que Pablo, aunque no era padre de la iglesia en Colosas, era como el abuelo de la iglesia en Colosas, porque uno de sus discípulos, uno de sus hijos espirituales, había llegado a Colosas y compartió ahí el mensaje del evangelio. Hizo Pablo lo que hacía muy a menudo en el mundo antiguo. Pablo muy a menudo escribía cartas a las diferentes comunidades cristianas a través del Imperio Romano. Y este es el caso con este escrito. Pablo escribió la carta a los colosenses, por eso se titula Colosenses. Los recipientes de esta carta eran los colosenses, los cristianos que estaban en la ciudad antigua de Colosas. Y como acostumbraba a hacer Pablo en todas sus cartas, él daba instrucciones a estas personas acerca de cómo crecer en su vida espiritual, cómo madurar, cómo desarrollar su fe. Ten en cuenta esto, que para este entonces el cristianismo realmente es una religión, digo entre comillas, una religión bastante joven. No tenía mucho tiempo esta religión cristiana. Apenas habían pasado unos 20, quizá 30 años desde que había muerto el Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de una creencia, una fe bastante joven. Y todas las personas que eran cristianas en este entonces, digamos que eran cristianas bebés todavía. O sea, apenas van conociendo lo que es vivir una vida cristiana. Apenas van conociendo lo que es vivir como una persona cristiana. Y por lo tanto el apóstol Pablo les escribe instrucciones acerca de cómo desarrollar su fe, cómo madurar, cómo vivir juntos en armonía. Y por lo tanto lo que Pablo escribe es muy práctico. Es muy relevante a lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día. Comienza el apóstol Pablo en los primeros 2 versículos con un saludo general: ¿cómo están? Dios los bendiga, y etcétera. Y entonces en el versículo 3 el apóstol Pablo arranca con su mensaje. Fíjate lo que dice Colosenses, el capítulo 1, comenzando en el versículo 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: siempre que oramos por ustedes, fíjate bien, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo les dice: pensamos en ustedes. Y aunque yo nunca los he conocido personalmente, cuando oro, doy gracias a Dios por ustedes. Ahora, en el versículo 4, Pablo nos da 2 razones específicas por las cuales él le da gracias a Dios por los colosenses. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Oramos por ustedes, le damos gracias a Dios, pero fíjate lo que dice: pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. 2 razones específicas por las cuales Pablo dice: le damos gracias a Dios cuando oramos por ustedes, porque nos hemos enterado de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Ahora, me quiero detener ahí en ese versículo por un momento y ver esas 2 cosas por las cuales Pablo estaba agradecido a Dios por los colosenses. Primero él dice: damos gracias a Dios porque hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Ahora, lo que Pablo está diciendo es tal vez diferente a lo que tú y yo estamos pensando. Porque esto de tener fe en Cristo Jesús era bastante importante en aquel entonces. Pablo no está felicitando o elogiando a los colosenses porque creen en un personaje histórico. Sí, yo creo que Jesús realmente vivió, que fue un personaje histórico. No, es mucho más que eso. Porque todos los que estamos aquí, me atrevo a decir, o la mayoría de los que estamos aquí,
tenemos fe o creemos en que Jesucristo fue una persona histórica, un personaje histórico que realmente vivió. Tú lo puedes comprobar, hay datos históricos de la Biblia, pero hay datos históricos fuera de la Biblia que comprueban que sí hubo un hombre llamado Jesucristo que enseñaba en la ciudad de Jerusalén y a sus alrededores. Hay documentos del Imperio Romano que comprueban esto. Pero Pablo no está hablando acerca de creer en un personaje histórico, en saber que alguien vivió literalmente durante la época de ese entonces. No, Pablo está hablando de algo mucho más importante cuando dice su fe en Cristo Jesús. Básicamente está diciendo, nos hemos enterado que ustedes creen que Cristo es suficiente para ustedes. Nos hemos enterado que ustedes se han dado cuenta que si tienen a Cristo, lo tienen todo. Nos hemos dado cuenta que ustedes han tomado la decisión de abandonar todo lo que habían creído anteriormente y depositar su fe en Cristo Jesús. Nos hemos enterado de que ustedes creen, que han sido convencidos y que ha penetrado hasta lo más profundo de su corazón que Cristo es suficiente para ustedes. Ustedes creen que todo lo que Él hizo, todo lo que Él prometió, todo lo que Él ofreció, ustedes creen que todo eso es suficiente para ustedes. Ahora, date cuenta, porque los colosenses, antes de escuchar el mensaje del Evangelio, ellos vivían bajo la religión de sus padres, bajo la religión del Imperio Romano. Una religión con muchos dioses, un panteón de dioses, una religión con ídolos. Y ahora llegó el Evangelio que Pablo dice, la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Y Pablo les está diciendo, ustedes han abandonado todo lo que se les había enseñado. Todo lo que ustedes, que por toda una vida y aún siglos y generaciones antes de que ustedes nacieran, era la creencia de su familia. Ustedes abandonaron absolutamente todo para depositar su fe en Cristo Jesús. Sí, amigo, es mucho más que creer en un personaje histórico. Es depositar toda tu vida y toda tu fe en las manos de la única persona que puede darte suficiencia en tu vida. Hay personas hoy en día que lamentablemente tienen un sentir de insuficiencia. Algo falta. No puedo señalar exactamente qué es. No te puedo describir, pero amanezco cada mañana y ya de repente ya está ahí en la mañana que algo falta en mi vida. Hay personas que con ese sentir de insuficiencia lo que hacen es que dicen, bueno, hay que lograr más, hay que adquirir más, tal vez un trabajo mejor, tal vez un aumento de sueldo, tal vez una casa más grande. Y se dan cuenta al adquirir todas esas cosas que no hay ni una sola cosa material que puede darte un sentir de suficiencia. Siempre vas a sentir que has caído corto si estás poniendo tu dependencia en cosas materiales. Ese sentir de insuficiencia. Y Pablo escribe a los colosenses y les dice, ya se dieron cuenta ustedes que la religión de sus antepasados, la religión del Imperio Romano, cae corto. No llega, no les da la suficiencia que su corazón y su espíritu anhela y desea y necesita. Y te felicitamos, pueblo en Colosas. Los felicitamos por su fe en Cristo Jesús, porque se han dado cuenta que Cristo es suficiente para ustedes. Ahora hay personas que están aquí que les puedo decir algo, les voy a decir algo. Hay personas que lo han adquirido todo y aún así sienten ese vacío en su corazón. Es que no hay nada en este mundo que te dará satisfacción como tener a Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Mira, te voy a decir esto. Si tienes a Cristo en tu vida, puedes perder absolutamente todo, pero aún así lo tienes todo. Y cuando no tienes a Cristo en tu vida, puedes obtener y adquirir absolutamente todo, pero aún así tienes absolutamente nada.
Y hay unos que me están viendo y están diciendo, no lo creo. ¿Qué lógica tan equivocada? Que si no tengo nada, tengo todo. Y que si tengo todo, no tengo nada. Qué ilógico eso. Qué lógica tan equivocada, tan al revés. Y déjame decirte cuál es el obstáculo que te está deteniendo a ti. Fíjate bien, es que no crees que Cristo es suficiente para ti. Y no crees que Cristo es suficiente porque nunca lo has intentado. Y nunca lo has intentado porque no crees. Estás en un ciclo vicioso. No crees porque no lo has intentado. No lo has intentado porque no crees. Y nunca vas a salir de ese ciclo. Y si nada cambia en tu vida, ¿sabes qué? Nada cambia en tu vida. Si no haces algo para cambiar tu patrón, el patrón va a seguir igual. Y siempre vas a seguir diciendo, algo me falta, necesito algo. Hay un vacío, hay un hueco en mi vida y no sé qué es. Déjame decirte, es Jesucristo. Él es el que te da ese sentir de suficiencia que tu alma, tu corazón necesita. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Por eso dice Pablo, damos gracias a Dios porque hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús, que con Cristo lo tienen todo. Pero enseguida Pablo dice, ¿sí? Estamos agradecidos por su fe en Cristo Jesús, pero también nos hemos enterado del amor que tienen por todos los santos. El amor que tienen por todos los santos. Ahora quiero decirte que estos dos elementos, fe en Cristo Jesús y amor por los santos, estos dos elementos están ligados y no se pueden separar. No puedes tener fe en Cristo Jesús sin tener amor por los santos. No puedes tener amor por los santos sin tener fe en Cristo Jesús. Son dos elementos que están unidos y no se pueden desligar. Ahora, hablando del amor por todos los santos, es tan importante. Lo que Pablo está diciendo es que estamos tan contentos y agradecidos porque se han dado cuenta ustedes de la importancia de tener convivio, amistad, relación, intimidad y amistad con usted, entre ustedes los santos. Cuando dice santos es otra palabra para la palabra cristianos. Y él dice, es tan necesario que exista ese amor entre ustedes los santos, los cristianos. Ahora fíjate bien, estamos hablando de un grupo de personas que literalmente formaban la minoría en su sociedad. En ese entonces, como ya comenté, la religión era la religión de los antepasados, era la religión del Imperio Romano. Y ahora llegó el Evangelio y algunos poquitos, realmente una minoría, aceptó el mensaje del Evangelio y se atrevieron a creer en el mensaje de Jesucristo. Pero formaban la minoría, eran muy pocos. Y muy pronto comenzaron a ser perseguidos en diferentes maneras. Tal vez los vecinos los menospreciaban. En algunas veces era una hostilidad contra los cristianos porque estaban siguiendo un nuevo camino, una nueva religión. A veces que familias renegaban a ciertos miembros de su familia porque se habían convertido al camino, así le llamaban al cristianismo en aquel entonces, el camino. Iban de vez en cuando ahí al mercado público y no les vendían. ¿Por qué? Porque eran cristianos, creían en ese judío que vivía en Jerusalén. Habían sido perseguidos. Y ahora, fíjate bien, si no hubiera sido por el apoyo y la amistad y el amor de los santos, pronto hubieran abandonado su fe. Pronto hubieran dicho, esto no vale la pena. Esto no vale la pena. Pero existía amor entre los santos. Y se reunían de vez en cuando. Y ahí lamentaban juntos. Decían, fíjate lo que me dijeron los miembros de mi familia. Fíjate lo que me hizo mi jefe en el trabajo. Fíjate el vecino lo que me hizo. Y ahí juntos se animaban y decían, leamos de nuevo la carta del apóstol Pablo. Leamos de nuevo los evangelios que nos hablan acerca del Señor Jesucristo y vamos a animarnos los unos a los otros. Si somos la minoría en esta sociedad, sin embargo, Cristo está con nosotros. Y si es Cristo y nosotros somos la mayoría, no somos la minoría, vamos a apoyarnos, vamos a animarnos. Y sabes que no hay diferencia hoy en día, porque tal vez no estamos sufriendo una persecución fuerte, pero sí
Hay personas en tu trabajo que se burlan de ti porque vas a esa iglesia, que se burlan de ti tal vez o te ven así medio quién sabe qué, porque oras antes de comer tus alimentos. Hay ciertas personas que están aquí que fueron criados en la iglesia católica y ahora están en la iglesia cristiana y sus familias casi han dicho: ya no me hables, ya no me platiques, ya no quiero nada que ver contigo. ¿Y sabes qué? Si no te estás congregando con un grupo de cristianos, si no estás rodeada por personas cristianas, pronto vas a debilitar tu fe, pronto tu fe va a flaquear. Necesitas el amor, el apoyo, la amistad de otras personas cristianas. ¿Por qué crees que nosotros insistimos tanto en que estés en un grupo de crecimiento de nuestra iglesia? Porque allí vas a conocer a personas que han pasado por las mismas luchas que tú has pasado. Porque allí vas a encontrar personas que cuando escuchan que estás pasando por un tiempo difícil, van a orar por ti. Porque allí vas a encontrar personas que, sin que tú la estés esperando, de repente te mandan un mensaje de texto diciendo, nada más para compartirte una palabra de ánimo. Estás rodeado por los santos. Eso ofrece un grupo de crecimiento de nuestra iglesia. Y aquí entre paréntesis un anuncio: si tú necesitas, te digo, debes estar en un grupo de crecimiento, por favor, pasa por el centro de conexión, saliendo ahí a la derecha, y ahí diles, quiero estar en un grupo de crecimiento. Te van a decir, claro que sí, aquí te apuntamos. Eso es estar en amor, vivir y tener amor por los santos. No puedes separar tu fe en Cristo de tu amor por los santos. Van ligados, porque fíjate bien, esto es lo que sucede. Si abandonas tu fe en Cristo, pronto vas a perder tu amor por los santos. ¿Te fijas? Abandona tu fe en Cristo y perderás el amor por los santos. ¿Por qué? Porque cuando abandonas tu fe en Cristo, los santos te caen mal. Es que siempre me dicen Dios te bendiga, y siempre quieren orar por mí, y siempre me están preguntando que cómo te va en el trabajo, y siempre nomás quieren saber, y ahora me están mandando mensajes de texto que Dios te bendiga y que manda esto a 10 personas y bla, bla, bla. Ay, cómo me cae gordo que me hagan eso, cuando tu fe estaba fortalecida. Ay, mándenme más, por favor. Sí, pregúntenme, por favor, cómo está mi familia, cómo está mi matrimonio. Pero abandona tu fe en Cristo y pronto perderás el amor por los santos. Abandona el amor por los santos y pronto perderás tu fe en Cristo. ¿Por qué? Porque son los santos los que te van a ayudar a mantenerte firme, fortalecida en las cosas de Dios. Que cuando vienen momentos difíciles a tu vida, ahí está un grupo, una red de personas listos para apoyarte en tu momento de dificultad. Nada más esta semana pasada yo platicaba con una pareja y me preguntaban por otra pareja en la iglesia. ¿Dónde está tal y tal persona? Pues lamentablemente ya no está viniendo a la iglesia, se ha alejado de las cosas de Dios. Me hicieron el comentario, ¿cómo es que eso sucede de un momento al otro, que una persona deja las cosas de Dios? Y yo les dije, ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que nunca es de repente, nunca es de la noche a la mañana, nunca es así. Es un proceso incremental, es un proceso gradual, que de repente ya no van a su grupo de crecimiento por una semana, o de repente ya no vienen a la iglesia por una semana, por el trabajo, por un compromiso, un contratiempo. Pero una semana pronto se convierte en 2, y 2 en 3, en 4. Ya cuando menos piensas, han pasado 2 meses y no ha estado esa persona en la iglesia. ¿Sabe lo que sucedió? Comenzaron a abandonar a los santos, ya no se congregaban. Y pronto perdieron su fe en Cristo porque no estaba esa red de apoyo para abrazarlos y apoyarlos. No abandones tu fe en Cristo, pero tampoco abandones convivir, establecer ese amor, desarrollar ese amor con los santos. Te voy a decir algo, siempre lo hemos dicho, que estar en un grupo de crecimiento de nuestra iglesia es la mejor manera de madurar tu fe. Es la mejor manera para avanzar y aún acelerar tu fe en Cristo Jesús. Es el amor que tenemos por los santos. Damos gracias a Dios porque hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por los santos. Ahora,
Dice Pablo, fíjate la lógica de Pablo, damos gracias a Dios porque nos enteramos de su fe en Cristo y su amor por los santos. Y uno se pregunta, ¿por qué es que los colosenses tenían fe en Cristo y amor por los santos? Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 5. Tenemos la razón por la cual tenían fe y amor. Dice así: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. O sea, ustedes tienen fe en Cristo, tienen amor por los santos, porque ustedes se dieron cuenta de algo, que les espera algo en el cielo, que les espera vida eterna en el cielo. Por eso es fácil tener fe en Cristo en este mundo. Por eso es fácil desarrollar amor por los santos, porque ¿sabes qué? Vas a pasar el resto de la eternidad con los santos. Ya vete acostumbrando de una vez. Ustedes ya conocen la esperanza que les espera en el cielo. Por eso, aun si están pasando por un momento difícil, ustedes han fijado su vista en la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Y dicen, vale la pena pasar por esto, porque me espera algo en el cielo. Y después en el versículo número 6, dice el apóstol Pablo. Nos damos cuenta, fíjate cómo desarrolla Pablo. Dice, damos gracias a Dios, tienen fe y amor, porque saben de la esperanza que tienen en el cielo. ¿Cómo se dieron cuenta de la esperanza? Dice Pablo en el versículo 6. Este evangelio, versículo 5 sigue diciendo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Déjenme enfocarme en esa palabra evangelio, ¿sí? Evangelio. Esa palabra evangelio era una palabra común en el mundo antiguo, el mundo griego. No es una palabra que Pablo inventó para un escrito de la Biblia. Una palabra que se usaba. Y literalmente la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, es lo que significa. En el contexto militar, la palabra evangelio en aquel entonces se reservaba para cierto uso nada más. Entonces, hace cuenta, digamos que había un batallón en el campo de la batalla. Y estaba el base, o estaba estaba la base militar en otro lado. Pues cada batallón tenía sus mensajeros. Y los mensajeros llevaban mensajes del campo hasta la base. Y cuando traían buenas noticias, traían evangelio, es la palabra que usaban. Pero no cualquier cosa calificaba como evangelio. Digamos que llegaba el mensajero y decía, ¿saben qué? El soldado Pedro fulano de tal cumplió años ayer y le festejamos con un pastel. Eso no es evangelio. No era evangelio. Para ser evangelio tenía que ser algo por lo estilo. General, la victoria está en nuestras manos. General, estamos a punto de ganar esta batalla. Eso es evangelio. Un reporte de victoria. Y dice Pablo, a ustedes se les entregó la palabra de verdad, el evangelio, noticias de victoria, reporte de victoria que se les compartió a los colosenses. Ellos no conocían quién era este Jesús, pero se les compartió el evangelio, reporte de victoria. Epafras les dijo, fíjense nada más lo que sucedió. Dios, sí, Dios el creador de todo, Él se hizo hombre, vino, vivió entre la humanidad, vivió con nosotros. Él permitió sufrir. Él pasó por una muerte. Él fue crucificado como si fuera un pecador, pero no lo era. Él murió, pero ¿sabes qué? Aquí está el reporte de victoria. Aquí están las buenas nuevas. Aquí está el evangelio. Él resucitó de la muerte. Él no está sepultado. Él resucitó de la muerte. Y su victoria es tu victoria también. Evangelio. Su victoria es tu. ¿Sabes? Si estás pasando por una depresión en tu vida, te presento el evangelio. Su victoria es tu victoria. Si estás pasando por una dificultad en tu vida, te presento el evangelio. Su victoria es tu victoria. Si tu matrimonio está a punto de romperse, te presento el evangelio. Su victoria es tu victoria. Si estás pasando por una enfermedad, te presento el evangelio. Su victoria es tu victoria. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es suficiente para ti. Él tiene todo lo que tú necesitas.
estés pasando por lo que estés pasando, Él tiene todo lo que tú necesitas. Él es más que suficiente. Él es suficientemente suficiente para llenar ese hueco, ese vacío que está en tu corazón en este momento, porque su victoria es tu victoria. Y cuando tú entregas tu vida a Jesús, entras a la victoria del Señor Jesucristo. Y si la misma muerte no lo pudo derrotar, no hay ningún poderío en todo este mundo, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda superar el poder de nuestro Dios. Su victoria es tu victoria. Todo el mundo puesto de pie. Equipo de oración, pasa adelante por favor. Te presento el Evangelio. Te presento el Evangelio. Yo estoy más que seguro que en este momento hay personas que jamás en toda su vida han entregado, plenamente han entregado su vida al Señor Jesucristo. Y me atrevo a decir que tú entiendes lo que estoy diciendo cuando digo que existe un hueco, un vacío en tu vida, y si tienes ese sentir de insuficiencia, algo falta. Es la victoria que Jesús te quiere dar. Es la victoria, es la paz, la alegría, el gozo, la satisfacción, propósito que Jesucristo te quiere dar en esta misma tarde. No estás descalificado, no estás descalificada. Lo que Jesús hizo cuando Él murió en la cruz, Él ofreció perdón de pecados para cualquier persona que decida aceptarlo a Él. Eso te incluye a ti. Pero es que no sabes lo que yo he hecho en mi vida. Su victoria es tu victoria. Es que no sabes con lo que estoy batallando en este mismo momento. Su victoria es tu victoria. Es que no sabes las cosas que yo he dicho en contra de Dios. Su victoria es tu victoria. Y en esta tarde Él te quiere dar la victoria.